Hay un horror más grande que la guerra y es la indiferencia. Que estemos en presencia de casi 60 conflictos armados en el mundo y todos nos miremos el ombligo como si nada pasara es un horror. Pareciera que el ser humano haya activado la autodestrucción de la especie y entre eso y la indiferencia, pues lo estamos haciendo muy bien para lograr ese objetivo. En fin, de eso vamos a hablar hoy en la videocolumna 199 que hemos titulado Los horrores de la indiferencia. Desde el pasado 7 de octubre, el mundo presencia con indiferencia el horror de un conflicto armado más. El grupo Hamas ataca territorio israelí, asesina a más de 300 personas, secuestra a más de 240 y desde ese momento se desató el horror que siempre es una guerra y las víctimas de la ofensiva israelí contra Gaza han ido en aumento vertiginosamente. Hoy, a 5 meses de iniciado el conflicto, ya nadie habla de los más de 122 rehenes israelitas que se supone aún están secuestrados. Ni siquiera el propio gobierno del señor Benjamín Netanyahu ya los menciona, mucho menos la comunidad internacional. El primer ministro de Israel dice que el objetivo es acabar con el grupo terrorista Hamas, pero el incremento de los bombardeos se ha extendido a más zonas de la franja y las tropas israelíes han ampliado sus operaciones terrestres y hasta ahora la cifra de fallecidos de ese conflicto ya ha superado las 30.000 seres humanos, siendo considerado el conflicto más letal si se le compara con anteriores conflictos en la franja de Gaza y en otras partes del mundo. De los más de 30.000 fallecidos, cerca del 70% son mujeres y niños, más de 8.800 mujeres y más de 13.000 niños menores de edad, incluidos bebés de pocos meses o años. Y sin embargo, el estupor de las primeras semanas por el elevado número de muertos palestinos ha dado paso a la indiferencia frente a unas cifras sin rostro, lo que son sencillamente dantescas, mientras el mundo mira para otro lado. Abro comillas. En poco más de 4 meses en Gaza han muerto más niños, más periodistas, más personal médico y más empleados de la ONU en cualquier otro lugar del mundo durante un conflicto. Cierro comillas. Y esto lo ha denunciado en una carta el comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el señor Philippe Lazzarini. Sin embargo, la comunidad internacional parece muy poco ocupada muy ocupada en sus propios asuntos, cualquiera que ellos sean. Y hasta dentro de Israel, un poco se habla de los juicios por corrupción que están pendientes contra el señor Netanyahu y su esposa o contra el intento del primer ministro de hacer reformas judiciales que le permitieran controlar el sistema de justicia. Todo esto quedó desplazado y casi en el olvido, pues la guerra ocupa todos los espacios. No soy experto ni pretendo serlo sobre el conflicto de la zona. Es algo muy complejo, difícil de analizar en apenas 750 palabras, pero cuando las redes sociales se abarrotaron con las imágenes de lo que parecía ser un ataque a la población civil que se acercaba a recoger comida en un vehículo de ayuda humanitaria y los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a hablar de por lo menos 100 gazatíes muertos en el ataque, es muy difícil seguir callado. Si a lo anterior se le suman los videos que aparecieron en TikTok de soldados israelitas bailando, disparando entre carcajadas, preparándose un capuchino o explosionando edificios o realizando tareas insignificantes en medio de una devastación absoluta, son hechos que ratifican que, si bien cualquier guerra es un horror, la indiferencia es un horror de un nivel superior. La paz es un concepto fundamental que trasciende fronteras y culturas. Representa entonces la paz, la ausencia de conflictos, la armonía y la coexistencia pacífica, pero el conflicto entre Israel y Palestina
es una lucha histórica por el control de la región, con raíces en la colonización y la búsqueda de la autodeterminación. Pero la paz sigue siendo esquiva y la violencia persiste. Estamos entonces ante un conflicto prolongado con consecuencias catastróficas que además está permitiendo ocultar los casos de corrupción del señor Netanyahu, y eso definitivamente está minando la confianza en las instituciones y en la justicia, aumentando también la incapacidad del gobierno del primer ministro israelí pueden generar descontento y conflictos más adelante, así como situaciones en las que la administración no logra abordar las necesidades básicas. Todo lo demás, existe la guerra. Reitero que no soy experto, ni pretendo serlo, en el conflicto entre Israel y Palestina, pero la indiferencia de la comunidad internacional y la muy limitada capacidad de acción de los organismos internacionales como la ONU de ponerle fin a tantos conflictos es preocupante y debe llamar la atención para buscar otro modelo de gestión de los conflictos que no sea la barbarie de una guerra. En resumen, la paz es un valor esencial que debemos proteger y fomentar. Debemos aprender de los éxitos y los desafíos de la paz para construir un mundo más pacífico, justo, de progreso y bienestar. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, para mí será un gusto poder leer sus comentarios en redes sociales. Así que, nos vemos.